saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traigo una clase para edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Previo, vamos a adorar al Dios de la gloria, al sumo Dios, al supremo Dios. A Él la honra, la gloria por siempre, Señor. ¡Vamos, dilo conmigo! No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi redentor. El Señor es mi luz, mi rey. Dile el que me hace vibrar, el que me hace vibrar el gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi redentor, aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar del gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, díselo, el creador de los cielos. Bendito Dios de la gloria. A ti sea la honra, la gloria por siempre, Señor. Bien, hermanos, vamos a seguir la clase en el capítulo 6, versículo 13 en adelante. Recuerde, no cerrar su Biblia. Este es un estudio. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque cuando Dios hizo las promesas a Abraham, no pudieron jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Amén. Dios de la gloria, Señor, vengo delante de tu presencia, dándote gracias por la oportunidad que me das de enseñar esta clase. Te pido que el Espíritu Santo, Señor, que el Espíritu Santo ponga las palabras en mi boca para poder plasmar esta clase. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, a esta clase la he titulado Las seguridades de la promesa de Dios. Muchas veces pongo yo parte 1, parte 2, es porque la explicación es extensa y no se puede hacer en una sola clase. Por lo tanto, empezamos diciendo como una forma de introducción: hoy día, la palabra de una persona difícilmente la compromete. Mentir se ha vuelto la forma más grande en la sociedad. El mundo está lleno de mentirosos. Ese es el problema básico. La Biblia dice: el mundo entero está bajo el maligno, de acuerdo al primer libro de Juan, capítulo 5, 19. Y Jesús mismo dijo que el maligno, o sea, el diablo, el padre de la mentira, porque mentir es nada menos que la esencia, la naturaleza del adversario. Véalo en el libro de Juan, capítulo 8, 44. Ahora bien, vamos a explicar ciertas cosas. Porque en medio de tanta confusión y el desorden que siempre traen las mentiras, las personas buscan en lo cual pueden confiar. Algo a lo cual pueden confiar
sus vidas. Algunos buscan la religión, pueden pasarse una vida entera, hermanos, en un sistema religioso particular, satisfaciendo todos sus requisitos y normas y devoción y sacrificio, sin encontrar nunca la paz. O pueden depositar su confianza en alguien que se haya llamado un sanador. Ahora bien, hay que explicarlo todo esto, porque aquí me pregunto, ¿en quién podemos confiar? ¿En quién podemos creer realmente? El cristiano, sin ser pesimista o cínico, sabe que la única persona en quien se puede reservarse todo es a Dios. La Biblia una vez y otra vez y muchas veces en todas sus páginas y de diversas maneras nos dice, confiemos en el Señor. Pero confiemos con todo el corazón. Ninguna declaración en este título está escrito como las más bellas palabras que escribió David. Vea usted el libro de David, el Salmo 37, el 3 y el 4. Veamos qué nos dice. Confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, de acuerdo a la Nueva Versión Internacional. Solo en Él hay credibilidad, solo en Él. Un ejemplo que Dios nos puede dar es Abraham. Como hemos visto, el escritor del libro de los Hebreos ha estado urgiendo a los judíos que abandonen por completo lo que es el antiguo pacto. Estaba hablando y ya hemos estudiado. Tienen que dejar todo relativamente a lo que es el judaísmo y entregarse completamente a Jesucristo, que es el nuevo pacto. Las formas, las rituales, las ceremonias y las prácticas tienen que quedarse en el pasado. Pero como dice aquí claramente el autor de los Hebreos, lo dice aún más claramente en el capítulo 11. En cuanto al hombre concierne, la esencia, la sustancia, aún en el antiguo pacto, es la fe. Hermanos, la fe no comenzó en el nuevo pacto, ya estaba en el antiguo pacto. En ningún momento las formas o ceremonias son lo importante. Lo más importante siempre está por encima de todo la fe. Probablemente el ejemplo más importante de confianza en Dios es Abraham. Con certeza lo es en el Antiguo Testamento. De hecho, Pablo lo llama padre de todos los creyentes, de acuerdo al libro de los Romanos, capítulo 4, versículo 11. Y el autor ahora pone a Abraham como ejemplo de fe ante sus lectores, ante sus oyentes. Dice, y no solo pueden buscar el ejemplo de verdaderos creyentes a su alrededor. Aún Abraham, que vivió miles de años antes de nuestro Señor Jesucristo, es un modelo para que ustedes confíen en Él. Revisen su propia historia y se encontrarán con un hombre que confió totalmente en Dios. Hermanos, en vista de la persecución que estos judíos indecisos encontrarían
si se volvieran cristianos. El autor del libro de los Hebreos les recuerda a Abraham. El autor les recuerda, el padre de los judíos es también el padre de los creyentes por la fe. En medio de la adversidad, la incertidumbre y aparente imposibilidad, confianza totalmente en Él para todo. Hasta tal punto que levantó el cuchillo para matar, para sacrificar a su propio hijo. Él lo iba a hacer, porque Dios le pidió que lo sacrificara. Hasta ese punto confiaba en Dios. Pablo, hermanos, también utiliza a Abraham como ejemplo de fe. Todo el asunto de los Romanos del capítulo 4 es que Abraham recibió la salvación de Dios, lo justificó, lo contó por justo por su fe. Y no solo recibió la salvación por fe, antes del antiguo pacto mosaico, sino que lo recibió aún antes de que él sea circuncidado. De eso hablaremos, que era la señal del pacto de Dios con Abraham. Lo que Pablo quiere decir es que la salvación nunca ha sido resuelta o resultado de una obediencia a la ley o por el cumplimiento de algún pacto, de algún rito. No, hermano, sino que siempre ha sido por fe. Cuando nosotros estudiamos, Romanos 5 nos dice, mas al que no obra, sino cree, aquel justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hermanos, de hecho, Abraham no era solo padre de los judíos creyentes, no, hermanos, sino también de todos los gentiles. Ahora, me pregunto, ¿qué clase de fe tenía Abraham? ¿O por qué es tan importante, tan ejemplar para que lo llamen padre de los creyentes? Ahora les explico. Abraham, cuyo nombre original era Abraham, creció con el paganismo. Era descendiente de Sem, uno de los 3 hijos de Noé. Pero al parecer, por muchas generaciones, su familia había adorado a muchos ídolos. Dije a muchos ídolos. Él creció en Ur. Ahora bien, este Ur era una ciudad caldea, antigua de Mesopotamia. Dios, por sus propias razones, le habló a Abraham y primero le mandó a ir a Harán y luego a Canaán. Es importante que usted subraye Harán y Canaán. ¿Por qué? Porque el libro de los Hebreos, capítulo 11, 8, nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Así era su fe. Sin más garantía que la palabra de Dios, asegurándole que llegaría allí. Abraham creyó, Abraham salió. El Señor le prometió a Abraham que le daría la tierra de Canaán, a él y a sus descendientes. Y por medio de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, de acuerdo al libro de Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Cabe anotar que cuando yo le doy las citas bíblicas es para que usted lo estudie, entienda.
No tenía hijos para aquel entonces y su esposa Sara era estéril. Y Dios le prometió a unos descendientes que serían tantos que no podría contar. Usted se imagina, hermanos, Abraham seguía y no tenía hijos, aún después de llegar a Canaán. No tenía hijos. Después que Isaac, el hijo prometido, finalmente nació, y cuando ya era adolescente, Dios le mandó a Abraham a sacrificarlo. Abraham obedeció sin tener la menor idea de los motivos del Señor o lo que ocurriría. Él no tenía, él seguía, él obedecía. Él obedecía porque le creía a Dios. De no haber intervenido Dios milagrosamente proveyendo un sacrificio sustituto, Abraham había matado a Isaac en el monte Moriah. Sin embargo, la fe de Abraham no era ciega. Él no podía ver las consecuencias de su obediencia, pero podía ver el carácter de Dios. Abraham tenía la seguridad sólida. Podía confiar en Dios por algunas razones. Y aquí es importante que usted entienda esto. Eran muy obvias, unas promesas. Cuando el Señor hace una promesa, pone su integridad, su raíz integridad en ella, y toda promesa de Dios está asegurada por su carácter. Cuando nosotros estudiamos Hebreos, capítulo 6, versículo 13 hasta el 20, nos habla sobre la integridad, nos habla sobre la fidelidad de Dios, que ese realmente es el tema central de esta clase. Abraham es tan solo un ejemplo de quienes confían en la integridad, de quienes confían en la fidelidad divina, que es la único que puede darse el valor de nuestra confianza. Hermanos, ¿podemos confiar a Dios nuestras vidas? ¿Podemos creer en su palabra? Claro. En resumen, hay verdad de seguridad y salvación con nuestro Dios. Abraham creía que sí. Él dijo sí. Ahora, este pasaje de Hebreos nos da varias razones, la cual yo voy a explicar dos de ellas. Por eso dije en la parte 2, explicaré las otras dos. Y vamos a hablar sobre la persona. El 2 va a ser su propósito. El 3 va a ser su promesa. Y el 4 va a ser su sacerdocio. Es importante todos estos puntos, no correr, decir ya lo leí. Sí, tal vez lo leyó, pero no lo entendió. Vamos a ver el primero, su persona. Cuando nosotros vemos Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 15 nos dice, y esto recuerde bien, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hermanos, estudiemos con ahínco, porque no hay nadie en el universo más grande que Dios. La razón por la cual no puede mentir. ¿Y sabe por qué? Porque Él es el autor de la verdad. Él es la verdad. Por definición, cualquier cosa que Él diga es verdad. Por su misma naturaleza, no puede mentir. No tiene la capacidad aún para mentir.
Entonces, en primer lugar, observe esto. Sus promesas están aseguradas por quien Él es. Cualquier cosa que Él haga está bien. Que ser verdadera. Por tanto, hermanos, si Dios hace una promesa, no solamente la va a cumplir, sino que tiene que cumplirla. Los lectores de este libro de los Hebreos, que conocían la verdad del Evangelio, que habían visto a los apóstoles realizar milagros, todavía estaban asustados con dejar el judaísmo. Los asustaba entregarse completamente al Mesías. ¿Por qué? Por miedo a que Él tal vez no pudiera salvarlo, a que algo saliera mal. Y por eso el Espíritu Santo los alienta, les asegura que pueden confiar en Dios y hacer lo que Él dice. Al comenzar la carta a su joven amigo Tito, Pablo le recuerda, ve a Tito 1, versículo 2. La esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hermanos, mucho tiempo atrás, Dios había prometido vida eterna a quienes fueran a Él. Y no pueden mentir, porque Santiago habla de cuán confiable es Dios al principio de su epístola. Vea Santiago, o escriba Santiago 1, versículo 17. Toda buena dádiva, y esto es necesario que usted se lo aprenda de memoria, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no se desvía nunca de su voluntad, de sus promesas, no puede. Por tanto, puesto que Dios ha prometido que todo aquel que llegue por medio de su Hijo, recuerde, porque he escuchado yo a muchas personas decir, yo creo en Dios. Es bueno, pero no va a llegar a Dios, sino es a través de Jesucristo, su Hijo, porque en el Hijo está la salvación. Es imposible que quien confiese en Cristo no sea salvo o pierda la salvación una vez que la obtuvo. Dios prometió una y otra vez que si los hombres se aferran a Jesucristo, conocerán la salvación. Porque todo está en esto, hermanos. Aferrarnos, agarrarnos de la cruz, no soltarnos. Pedirle a Él, que es el único, no hay más nadie. Él nos dará, Él nos verá, nos ayudará a que nosotros podamos llegar al Padre. Cuando yo veo Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, tan cierto como Dios le cumplió a Abraham, Él cumplirá las promesas a quienes confían en su Hijo. Es muy bonito decir, yo creo en Dios. ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees que Él es el Hijo que te llevará al Padre? Porque su promesa básica de Abraham era, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Lo dice el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 17. Entonces hay una pregunta. ¿Cumplió Dios la promesa a Abraham? Claro que sí. Hay más de 14 millones
de descendientes físicos de Abraham en el mundo hoy día. Estos, sino que hay muchos, pero muchos más alrededor del mundo que son descendientes espirituales. Dicho esto, vamos a ver su propósito. Punto número 2. Vea Hebreos capítulo 6, 14, dice, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Hermanos, Abraham estaba seguro no solo por la persona de Dios, sino por el propósito divino. Dios no sacó a Abraham de su tierra y lo envió a una tierra extranjera para que vagara por el resto de su vida. Claro que no. Dios tenía un propósito para Abraham y para el mundo por el medio de Abraham. Abraham no le pidió a Dios que lo enviara a Canaán o que bendijera al mundo por medio de él. Él no pidió eso. Fue una idea de Dios. Su propósito era el plan divino. El llamamiento de Dios a Abraham, la promesa que le hizo, su pacto con él fueron todas decisiones completamente de Dios, no de Abraham. Ahora, el pacto abrámico, junto con sus promesas, era de una forma incondicional. Dios no dijo a Abraham que si obedecía, si hacía, iba a cumplir con sus promesas. No era un requisito necesario que satisfaciera todas sus condiciones. Dios le dijo, oiga bien, a Abraham que hiciera muchas cosas y él fue obediente. Pero no fue a la obediencia de Abraham, tan solo importante y buena cosa puede ser, lo que garantizó el cumplimiento de la promesa divina. La promesa de Dios era garantía de su propio cumplimiento. Dios esperaba muchas cosas de Abraham, pero en lo que al cumplimiento de la promesa concierne, Abraham era solamente un espectador que veía lo que Dios estaba haciendo por él y para él. Dios tenía un propósito predeterminado para Abraham. El propósito era que Abraham sería bendecido y que el mundo sería bendecido por medio de él. Hermanos, escuche esto. Poco después de que Dios creó a Adán y a Eva y los puso en aquel huerto del Edén hermoso, en donde cada una de sus necesidades estaba satisfecha, ellos decidieron hacer lo único que les exigió no hacer. Comieron del árbol del conocimiento y cayeron. Y con esto también cayó la creación. Toda la tierra quedó bajo maldición. Nuestros primeros padres perdieron la comunión con Dios y fueron expulsados del huerto del Edén. Al poco tiempo, ¿qué ocurre? El primer homicidio. Caín mató a su hermano Abel. Luego viene corrupción, viene violencia, viene la poligamia, el incesto, la mentira, el robo, el adulterio, la idolatría y todo el resto de los pecados se volvieron comunes, cada vez peores y peores. De hecho, la humanidad, oiga bien, se volvió tan terriblemente silenciosa que Dios los destruyó a todos, excepto a 8 de la familia de Noé. Sin embargo, la naturaleza del hombre aún era pecaminosa. Y las generaciones posteriores al diluvio siguieron ignorando. Ellos ignoraban a Dios, siguiendo pecando para saciarse
eran insensibles. Dios había intentado alcanzar a la humanidad, inclusive por medio de Noé. Mientras que construían el arca, no lo oyeron, no cambiaron a la gente. El pecado llegó a lo máximo cuando el hombre trató de construir la torre de Babel. Los hombres intentaron tomar el cielo por asalto. Dios le desbarató su plan, haciéndole hablar diferentes idiomas a cada uno de ellos y esparciéndolos por todas partes del mundo. Aún así, Dios no se rindió con el hombre. En su plan eterno, aquellos que creó a su imagen y semejanza le servirían y le adorarían. Para ello debía redimirlos. Dios pudo recuperar al hombre solo con medidas drásticas. Fue como un gran río que hubiera quedado bloqueado por un derrumbe. Pero escuche esto. Dios tuvo que hacer un canal nuevo. Escogió a un pueblo determinado para que fuera el canal por el cual el río de vida fluyera a través para el mundo. El padre de ese mundo fue Abraham. De sus descendientes vendría la nación de Israel, el cual histórico y terrenal de Dios para la revelación y la redención. Los pactos antiguo y nuevo, la ley, las profecías, los sacrificios sacerdotales, todo vino por medio de Israel. El Mesías era judío, judío de judíos. El plan divino de la redención se llevó a cabo mediante este pueblo escogido. La salvación viene por los judíos, de acuerdo al libro de Juan, capítulo 4, versículo 22. Y todos los judíos provienen de Abraham. Dios escogió a Abraham, hermanos. Dios determinó la vida de Abraham. Puso su amor sobre Abraham para ser aquel que por medio del cual abriría el canal. Fue una cuestión de elección. Fue una elección divina. Dios honró a Abraham por su fe. Y él recibió la salvación por su fe. Pero Dios no lo eligió por su fe, hermanos. Dios no escogió a Abraham por ser algún mérito especial, una cualidad o voluntad. Lo escogió por su voluntad divina. En su soberanía escogió. ¿Cómo lo ha escogido a usted? ¿Cómo me ha escogido a mí? El Señor se ha encariñado. Y aunque no era el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos, lo hizo porque te ama, porque me ama. Y quería cumplir su juramento a sus antepasados. Vea el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículos 7 y 8. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, le dijo a Abraham que cortara por la mitad algunos de los animales. Usted se acuerda la historia. Eran animales específicos. Y pusiera la mitad al frente de la otra, y después de Abraham hizo caer un sueño profundo. El Señor le habló acerca de su promesa. Y entonces, en la forma de un horno humeante y una antorcha encendida, pasó por entre la mitad de los animales. Vea el libro de Génesis, capítulo 15. Por lo general, hermanos, cuando se hacían estos pactos en la antigüedad, ambas partes tenían que caminar por los pedazos. ¿Para qué? Para simbolizar las obligaciones mutuas.
una obligación mutua de cumplir las condiciones acordadas. Pero Abraham, hermanos, Abraham no tuvo parte en determinar las bendiciones del pacto o en la ceremonia que lo selló. Que solamente Dios hubiera caminado entre las partes significaba que la responsabilidad total del cumplimiento era de Dios. Solamente un testigo y el vehículo para su cumplimiento, el pacto, era Abraham, en el sentido de que, hablando humanamente, giraba alrededor de él. Pero las condiciones y las obligaciones eran de Dios únicamente. Hizo pacto entre él y él, o sea, él mismo. Hermanos, concluyo. El punto de estas clases, del capítulo 6, versículo 13 al 20, es la promesa de Dios que no depende de la fidelidad de nadie más que la de él. Abraham, sus descendientes y todo el mundo a través de él serían bendecidos. El cumplimiento de su plan era un deber que Dios tenía para consigo mismo. Caminemos en rectitud. Caminemos por el amor que nos tiene. Alcemos la mirada. Alcemos el ánimo. Y sigamos al autor y consumador de nuestra fe. Bendiciones.